Única mirando al mar. Fernando Contreras. Sexta parte. Al principio, al puro principio, ella había plantado un jardín. Lo había plantado de poquito en poquito con siembros que le regalaba la gente de Río Azul cuando todavía no desconfiaba tanto de los buzos, cuando ni siquiera les decían buzos, sino la gente que vive en ranchitos, allá en el basurero. Ella sembraba las pudreorejas para que se enredaran en la parte trasera del tugurio y en lo que llamaba el patio. Había sembrado orégano, culantro de coyote, zacate de limón. En lo que llamaba el jardín, que no pasaba de ser el frente del tugurio, había sembrado begonias y gloxinias en tarros de leche en polvo, y ahí fue donde intentó terca e inútilmente sembrar su rosal de rosas blancas. A un palo de huitite amarró unas guarias moradas, como fue costumbre en su familia. Adoptó una tortuga que llegó un día por ahí y llenó de chinas blancas la vera del camino, para hacer de cuentas que se trataba de las rosas blancas del rosal. Por aquellos años del jardín fue cuando apareció el bacán. Ella siempre había querido tener un hijo, por eso asumió al niño como la prueba más contundente de la bondad de Dios, quien, al tanto de su deseo, la hiciera al chico especialmente para ella, y se lo fuera a dejar a unos pasos de su casa. Privadas por naturaleza de la dignidad de las rosas que se negaron categóricamente a vivir en el basurero, las chinas crecieron, se multiplicaron y florecieron antes de que la última estaca quedara reducida a un palo seco que hubo que quitar del camino para que el bacán no se espinara los dedos. Frente a las flores blancas, Única le enseñaba a recitar al bacán: cultivo una rosa, en junio como en enero, para el niño sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Cardos ni ortigas cultivo, cultivo una rosa blanca. Linda, ¿verdad, Momboñombo? Yo no sé quién la escribió, pero debió ser alguien al que le gustaba mucho hacer jardines. Yo se la enseñé al bacán porque nunca he perdido la fe de tener un rosal. Por eso es que siempre recito esa recitación y seguro vos has oído al bacán recitándola también, porque uno la recita y es como si tuviéramos el jardín aquí. Yo sé que el señor que la escribió seguro también hacía jardines, donde solo echaban basura, porque para escribir una recitación así tan linda, uno tiene que querer mucho a las rosas y a los amigos. Pero la tierra se fue secando, se fue muriendo. El basurero se extendía irremediablemente conforme los tractores cavaban más y más profundo para dar abasto con el espacio. Hasta los árboles abandonaron pronto el lugar y la tierra se volvió arcillosa y el aire se volvió pegajoso. La tortuga se le ahogó entre el polvo, con los siembros y las flores, y las chinas blancas se unieron con todo y camino. Y el mundo, su mundo, se volvió amarillento y movedizo. Las cucarachas se multiplicaron al infinito y las moscas formaron una película opaca que a duras penas dejaba pasar la luz del sol. Después la vida va pasando y se va uno haciendo viejo, ¿verdad, Momboñombo? El bacán cada día más grande, ¿verdad? Yo le digo que se rasure esa barba, pero es que a él no le gusta porque se corta, porque aquí las navajas llegan herrumbradas y sin filo. Pero ahora es más fácil porque ya vienen pegadas a las maquinillas de hacer la barba. Pobrecita la llorona, si a mí se me perdiera el bacán, yo también me volvería loca. Ay, Momboñombo, vos te me quedás viendo y me pones tanta atención que le dan a uno ganas de seguir hablando y hablando toda la noche. Y es que hace tanto que yo no tenía con quién hablar, sobre todo así, en las noches, después de que todo el mundo se va para la casa. Don Mondolfo Moyagarro guardaba largos silencios. Escuchaba a aquella mujer que parecía como transuntada, con la vista fija en la pared, hablando de los tiempos del jardín como quien habla de los buenos tiempos,
lo que no dejaba de parecerle admirable. Antes íbamos a bucear allá, a la ciudad, pero eso es muy cansado porque hay que andar caminando todo el día y la gente lo ve feo a uno cuando ve que uno les abre las bolsas de basura, como si no estuvieran viendo que es basura, como si todavía necesitaran las cosas después de que las han botado. A los hombres sí no les dicen nada, pero a uno, como la ven mujer, entonces la andan corriendo de todos lados, aunque uno tenga un chiquillo que alimentar. Momboñombo, vos sabés que yo he llegado a pensar que la basura también es mujer. Mira, es la basura, de género femenino. Yo sé eso de los géneros porque lo enseñaba en la escuela. Entonces es la basura, y al principio a todo el mundo le gusta. Cuando está nuevita y apenas se pone vieja, entonces ya nadie la quiere. Pero así es la gente, y por eso es que yo prefiero bucear solo aquí. Después uno va allá y vende lo que se encuentra. Vecinos de Río Azul anuncian ultimátum al gobierno. Ultimátum. 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 Bacán, cállate. Dice el oso Carmuco que ese cuento es más viejo que la maña de cagar sentado. No digas así tan feo delante del chiquito. La cosa es que los vecinos de Río Azul y San Antonio de Desamparados nunca han querido este basurero en su barrio. Única, vos sabés que tienen razón. Claro, como no son ellos los que viven aquí. Diciembre ya había tomado posesión del calendario. Se sentía en el viento algo más frío y en la merma de las lluvias pegajosas de los meses anteriores. Entonces solo caían esas lluviecillas ligeras de pelo de gato que apenas resbalaban sobre el pellejo de los buzos. La Navidad siempre llegaba al basurero sin maquillaje, como el vómito colorido del comercio que es, y a su manera. Esa jodida época era generosa con la comunidad de los buzos. Es la época en la que la gente se descuida más que de costumbre con lo que desecha. Enredada en las hojas de los tamales, llegaba siempre una inimaginable variedad de cosas, todo tipo de cubiertos, caros y baratos, y hasta una dentadura postiza que un buzo se colgó al cuello a manera de trofeo de guerra. Papeles de regalo como para envolver el basurero entero y devolvérselo a sus verdaderos dueños, no siempre vacíos, a menudo intactos con el regalo adentro, como si alguien hubiera pensado en el asombro del buzo que lo hallara, tanto más profundo si se tratara de un niño y la cosa perdida para siempre resucitara llena de vida en sus manos, y por un segundo le produjera la ilusión de que no todo en la vida era la mierda de siempre. Pero rara vez caía esa presa tan valiosa en manos infantiles. Por lo general, el ojo especializado de los buzos adultos distinguía rápidamente ese tipo de mercancía, y el destino del regalo perdido era alguna compra-venta de la ciudad. La gente se sentía rara en diciembre. Toda la gente, hasta la desgente, la que vive de los desperdicios, de los despojos, de los descuidos, los destrozos, los desaciertos y los despilfarros. Esos desafortunados a los que don Mondolfo Moya Garro, bajo su seudónimo descomunal, había unido sus esfuerzos por aparentar que la vida, después de todo, valía la pena aun cuando se viviera en medio de las desigualdades. Posición algo conservadora que más de un buzo le discutía a menudo, y por lo que se ganaba insultos de cuando en cuando. Mírala, que la vida vale la pena. Momboñombo, no seas huevón, la vida es un castigo. Y el viejo se jalaba el pelo buscando argumentos, pero todo lo que le venía a la cabeza más le habría servido para demostrar científicamente que la pobreza era la peor cagada que se había inventado, que para convencer a su interlocutor de que aquello del castigo ofendía a Dios. Mondolfo Moya Garro ya no recordaba cuánto tiempo hacía de su incorporación a las filas de los biorecicladores, en parte porque el tiempo era algo que cada vez le importaba menos. De hecho, hasta le había regalado al bacán su reloj de pulsera.
la única de sus pertenencias que no fue a parar a las compraventas. Y ni él se molestó en enseñarle a leerlo, ni el otro le preguntó por aquel juego fascinante de las agujas girando y girando sin propósito alguno. Ese año, la Navidad llegó temprano al botadero. Durante los primeros días de diciembre, Río Azul fue declarado zona protegida y las 64 hectáreas que cubría el basurero fueron anexadas a la zona del Cerro de la Carpintera, con lo que el estatus del lugar se elevó como nunca antes hasta quedar declarado bajo el régimen forestal. Los buzos no se hubieran enterado de nada de no ser porque el señor Moyagarro pescó la noticia en un diario que ya iba para la hoguera, y no por la condena que seguro merecía, sino porque era hora de cocinar la cena. ¿Qué es el régimen forestal?, pregunta que ya el viejo veía venir. Aquí dice que ahora esta zona va a estar protegida. ¿De qué? Bueno, que ya nadie puede cortar árboles sin permiso. Pero aquí no hay árboles. Bueno, entonces ya nadie puede venir a matar animales. Única lo pensó seriamente. Guardó silencio un buen rato y al fin llegó a la conclusión. Qué dicha que ya nadie puede venir aquí a matar sopilotes, ni ratas, ni cucarachas, porque también son criaturas del Señor. Como la ironía no era usual en ella, Mondolfo asintió respetuosamente, aunque no muy convencido por la risilla que se le escapó a ella mientras se entregaba el periódico al bien ganado tormento de las llamas. Pero las noticias de los diarios llevaban un mes hablando del descontento de los vecinos y de los bloqueos de calles que hacían como protesta por el descuido de más de 20 años de los gobiernos con lo del basurero. Uno de los bloqueos de la vía de acceso al botadero había provocado ya un acumulamiento en las calles de San José. Montañas de basura. Vecinos de Río Azul amenazan con mantener el bloqueo. Fotos a todo color, gente brincándose los montículos de basura en plena capital. Gente tapándose la nariz con la mano, harta de tanta inmundicia. Mondolfo le mostró la foto a Única. Ella comprendió por qué había bajado la afluencia de camiones recolectores en el basurero. Menos mal, yo ya estaba asustada. Para Mondolfo fue claro como nunca el temor de Única. Antes él estaba en las filas de los que se tapaban la nariz cuando huele a basura. Claro, para la gente la basura solo existe cuando le empieza a estorbar. Los vecinos de Río Azul y San Antonio de Desamparados habían amenazado al gobierno con cerrar el paso al vertedero a eso del 31 de diciembre. Pleito casi tan viejo como el basurero, pero nunca tan grave como entonces, porque la basura ya había excedido la capacidad del lugar. Con asombrada razón, los vecinos exigían su cierre inmediato. Jesús, María y José, ¿a dónde lo van a poner? Esa es la pregunta del millón. No hay dónde construir un nuevo basurero. La gente es menos tonta de lo que piensa el gobierno. Nadie quiere tener un basurero de ese tamaño a la vuelta de su casa. Lo querían construir en Nauruca. La gente amenazó. Dijeron que ahí quedaba el Hospital México, el Parque Nacional de Diversiones, qué sé yo, Única. Todo lo que queda por ahí, entonces el gobierno no sabe dónde poner ese mierdero. Única, los vecinos tienen razón. Bueno, sí, pero no le digas así tan feo porque aquí es donde vivimos. No contentos con lo de la declaratoria de zona protegida, los vecinos de Río Azul mantenían el ultimátum. El gobierno, por su parte, no hacía más que hinchar más y más la bolsa de San Nicolás, nada menos que con la propuesta de reubicar el botadero en otro barrio de la ciudad y en alguna otra parte del país. ¿Qué dice hoy el periódico de ayer, Momboñombo? Dice que la basura es un problema de externalidades negativas. Dios mío, ¿y eso qué es? El diablo debe saber qué es. ¿Qué vamos a hacer nosotros, Momboñombo? ¿De qué vamos a vivir? La pregunta iba tomando dimensiones cada vez más gigantescas en la cabeza de Mondolfo. Se la pasaba hablándoles a los buzos del problema sin provocar en ellos más que risa con su cara de asustado.
Él no era un buzo, él era un suicida frustrado que se negaba a admitir ni por un momento la posibilidad de que el nuevo sentido de su vida se le fuera de las manos. No se atrevía a confesar todavía que ya hasta cariño le tenía al botadero y a su gente. Los buzos, por su parte, los verdaderos buzos, los que habían llegado al basurero con el alma hueca hacía muchos años y a esas alturas ya la tenían atiborrada de basura. Los auténticos buzos no entendían las preocupaciones de Mombo Ñombo. Ellos estaban acostumbrados a vivir al día. Ellos ni siquiera eran como Única, que en tantos y tantos años no había logrado despojarse de las costumbres y seguía procurando esquemas familiares en la comunidad. A ellos no les preocupaba el problema, no lo entendían, ni querían entenderlo, más aún, ya les estaba empezando a aburrir el tema, entonces no hacían más que reírse del viejo. Sin embargo, no dejaban de llegar a casa de Única hacia la tardecita con alguna contribución para la olla común. Se sentaban a cenar en grupo como llevados por un arcaico orden familiar que les funcionaba ya como a los perros caseros les funcionaba la maña de rascar el suelo con las patas traseras después de cagar, como si estuvieran enterrando la mierda con ese gesto inútil. Los buzos no lograban comprender los desvelos de aquel hombre. Son habladas de la gente. Esto no lo van a cerrar nunca, abuelo. ¿No ve que si lo cierran no van a tener dónde botar toda esa basura? Bueno, pero si lo cierran, ¿qué? Si lo cierran, nada, nos vamos a donde lo pongan. ¿Y si no nos dejan entrar? Abuelo, no sea necio. Sí nos van a dejar entrar, sí nos van a dejar entrar. Siempre dicen lo mismo, que no nos van a dejar entrar, que yo qué sé, pero al final siempre nos dejan. Y usted deje de joderse la vida con eso. Y así morían todos los intentos de Mondolfo por crear conciencia entre los buzos. En resumidas cuentas, él lo que les exigía era que si lo habían salvado de la muerte, entonces que no lo dejaran morirse ahora que le estaba tomando gusto a la cosa de nuevo. Los vecinos de Río Azul bloqueaban las calles tratando de impedir el acceso de los camiones recolectores. Por su parte, la policía enviaba brigadas de choque para reactivar el paso. Los vecinos quemaban llantas y la policía lanzaba gases lacrimógenos y otros argumentos de esa naturaleza, hasta que la comunidad logró finalmente que el gobierno aceptara un diálogo. El señor presidente de la República en persona, don Junior María Caldegueres, se reunió con los dirigentes comunales, les llevó repostería para acompañar el café y los convenció de seguir las negociaciones con el ministro de la presidencia. Mondolfo se levantó más temprano ese día, se lavó bien los dientes, sacudió su saco viejo hasta donde le fue posible y se sentó a esperar la hora de la reunión para asistir como representante de la comunidad de los buzos. Única, claro que me van a dejar entrar, si yo hasta conocí al viejo Caldegueres en tiempos de la revolución, cuando le diga a Junior María que yo fui amigo de su tata, claro que me va a dejar entrar. Que vos fuiste amigo de Junior María el viejo, eso ni yo te lo creo, mira que yo te creo casi todo. El señor ministro pedía una prórroga por varios meses para resolver lo de la ubicación del nuevo relleno. Los vecinos insistían en el cierre del botadero para el 31 de diciembre. Unos hombres enormes con anteojos oscuros no me dejaron acercarme al presidente Única, pero si él me hubiera visto... La comunidad de Atenas estaba en alerta permanente porque se venía manejando ese nombre como posible nuevo paradero de toda la basura de la gran área metropolitana. Los atenienses amenazaban con una nueva guerra de Troya si intentaban poner el relleno en su pueblo, y el gobierno prometía que se trataría de un relleno modelo, como nunca se había visto en América Latina, un basurero con tecnología de punta, como los que hay en Estados Unidos, donde hasta las ratas comen con tenedor y cuchillo. Que lo cierran,
se la pasaba repitiendo Mondolfo Moya Garro a cuanto buzo le prestaba 1 minuto de su atención, pero no más de 1 minuto, que era el tiempo que a lo sumo lograban los buzos fijar la atención en algo que no fuera de su interés inmediato. Mientras se añejaba en su pecho el fantasma del cierre del botadero, el viejo buceaba hombro a hombro con Única y a veces también con el Bacán. Única luce como desmejorada, pensaba él cuando se distraía mirándola largamente. Las últimas lluvias del año, esas que pescan a todo el mundo desprevenido, le bajaban en goterones por las hilachas de su cabello encanecido y resbalaban por la piel de sus brazos hasta los guantes sin dedos que alguna vez encontró por ahí y sumó para siempre a su equipo de buceo. ¡Ay, Momboñombo, deja de espiarme, que en mi cara no hay nada que valga la pena! Lo decía un poco sonrojada, con una sonrisilla dulzona que se convertía en la pausa que él añoraba a gritos, y era como si en ese segundo parara el ruido de los tractores y los humores fétidos se dispararan. Era como si escapara. La sonrisa complaciente de ella le inyectaba a él una dosis de buen ánimo, pero la pausa no duraba más de 1 segundo. Inmediatamente los viejos volvían a su trabajo. Así, jalando y jalando para el mismo lado, como 2 bueyecitos, como ensayaba Única que se hacía el trabajo. Por lo general ese instante de encanto se hacía trizas cuando un nuevo camión recolector atravesaba el espejo y hacía su entrada triunfal al país de las desmaravillas, y los buzos se amuchaban a su alrededor como gaviotas sobre un pesquero. Las redes llegaban grávidas y los forzudos marineros de los mares asfaltados de la ciudad las vaciaban en medio de los chillidos y el batir de alas de aquellas gaviotas venidas a menos. Una de ellas tomó una presa en el pico y huyó a toda velocidad, pero fue rápidamente alcanzada por otra más grande. Se revolcaron en el suelo y la triunfadora finalmente alzó el vuelo con el botín ganado en batalla desigual. Vacío el pesquero, el capitán daba la orden de levar anclas, echaba marcha atrás y se alejaba hacia nuevos puertos de embarque. Al Bacán lo encontraron sentado entre la basura llorando como un loco. Un buzo poco amistoso le había arrebatado algo que él no sabía explicar claramente qué era ni para qué le servía. Única se armó de un palo de escoba y fue directo a vérselas con el ladrón. Su edad y el respeto que extrañamente le rendían en el basurero le permitieron aleccionar a palos a la gaviota grande y volver a casa ilesa y con un teléfono malherido que el Bacán había rescatado de la basura. El chico dejó de llorar. «La próxima vez me lo dejas a mí», le dijo muy digno Mondolfo a Única ya de noche en la intimidad del hogar. Lo dijo con una auténtica convicción de macho, que no por inverosímil dejara a Única de agradecérsela, así fuera solo por cortesía, porque una mujer que llevaba 20 años de estar aleccionando a palos al destino no necesitaba que un caballero andante llegara a defenderla. Lo que Única le agradecía era la solidaridad, que para ella no tenía precio. Solidaridad, sol y laridad, solidaridad, sol y laridad. ¡Carajo! Se despertó el Bacán.